Buenos días, mis amados hermanos. Le doy gracias a Dios por permitirme estar aquí delante de ustedes un día más para poder conversar, para poder comunicarnos, para poder estar presentes. Si bien no físicamente, sí presente en sus corazones, pero igual nosotros nos mantenemos todos unidos en un mismo espíritu como iglesia, ¿verdad? Que somos la iglesia del Señor. Ya llevamos bastantes días en cuarentena, ya llevamos, creo que ya pasamos los 40 días, ¿no? Y nos vamos por unos días más, hasta el 11, si Dios quiere. Ya no vamos a entrar en la normalidad porque definitivamente no se puede entrar en la normalidad porque todavía no se ha encontrado el remedio para esta enfermedad, ni siquiera la vacuna. Entonces, pero tampoco se puede detener el país tanto tiempo, porque si ahorita ya estamos en una crisis, ¿cómo será si esto permanece en el tiempo? Sería catastrófico, ¿no? Entonces, al parecer ya a partir de ahora de mayo ya empiezan a reactivarse algunos sectores de la economía, la construcción, no sé si el comercio se vaya a abrir, la verdad que no lo he visto, ¿no? Pero sí, empezamos ya nuevamente a poder entrar en una relativa normalidad. No lo sé todavía cómo irá a ser todo eso, ¿no? Lo cierto es que quizás hasta fin de año estemos viviendo esta situación. Quizás posiblemente sea en menor grado, pero sí nos va a afectar. Nos va a afectar el bolsillo, sobre todo a los independientes, nos va a afectar el bolsillo y bueno, es un tiempo para pedir dirección de Dios, ¿no? Para pedir esa inteligencia, esa sabiduría de Dios para saber manejarse en estos tiempos difíciles y entregarle a Él todas las cargas, porque al fin y al cabo nosotros somos sus hijos, ¿no? Y Él nos los ha prometido, Él nos ha dicho, vengan a mí y entréguenme todas sus cargas, ¿no? Y entonces es así, debemos seguir avanzando, buscar formas, mecanismos, porque tenemos que mantenernos juntos, unidos, o sea, como iglesia. El Señor nos ha elegido, somos sus hijos, somos sus herederos, sus sacerdotes, somos su nación santa, su pueblo elegido, ¿verdad? Su, por eso debemos mantenernos siempre en comunión, ¿verdad? El Señor nos ha puesto en estos tiempos, y si Él nos ha puesto en estos tiempos es por algo. Aquí nada es casualidad, no existe ni la casualidad ni la suerte existen. Todo es el propósito de Dios, ¿no? Lo que se le llama la providencia divina de Dios. Y esto me trae de recuerdo la historia de José, y seguro muchos de ustedes la han leído y ya la conocen, ¿no? Fíjate cómo José fue vendido por sus hermanos y después él tuvo el favor del faraón. Estoy haciendo un gran resumen, ¿no? Y después fue él quien invitó a su padre y a sus tribus que vinieran a Egipto, ¿no? Y ¿cuál fue el mensaje que José le dio a sus hermanos cuando él se, les dijo a ellos pues que él era José, que él era el que ellos habían vendido, ¿no? Los hermanos tenían un gran temor porque ellos decían o pensaban de que José se iba a vengar, que José iba a terminar con ellos, ¿no? Y estaban muy temerosos, asustados. Y él hizo que pasaran ese miedo, porque, o sea, él hizo también su pequeño drama también ahí, ¿no? Los tuvo en suspenso. Pero al final, ¿qué les dijo? Les dijo que no se preocuparan por nada de eso, porque todo era de Dios. Dios había dispuesto que eso ocurriera
para que Él pudiera estar en ese lugar de privilegio y Él pudiera traer a su nación y salvarla. Entonces, ahí vemos cómo ocurren cosas, ¿no? Ocurren cosas que forman parte de la providencia divina de Dios, ¿no? Y nosotros somos una parte, un grano de arena ahí. Lo que tenemos es que buscar de Dios siempre y pedirle que nos dé esa sabiduría para darnos cuenta qué parte de ese grano de arena somos, ¿no? Y siempre buscar alinear nuestro propósito al propósito de Dios, que es un plan mayor, un plan superior para la humanidad, ¿no? Nosotros formamos parte de ese plan y ser partícipes de ese plan de Dios, ¿no? Que es lo más espectacular, creo que hay aquí. Poder entender que Dios tiene un plan, que Dios tiene un propósito y poder también entender que nosotros somos parte de ese propósito y que debemos anhelar ser no tanto espectadores, sino quizás protagonistas o personal del elenco, ¿no? Si no somos los protagonistas, por lo menos somos el personal del elenco o los dobles, o algo, ¿no? Contar lo importante es estar claro que nosotros estamos en esa película, ¿verdad? Que nosotros estamos ahí con el Señor caminando, ¿no? Que hemos escuchado su llamado, que deseamos poder ser útiles en lo que sea, así sea limpiando los escenarios, llevando los equipos, siendo el productor, el filmador, siendo el artista principal, lo que sea, pero estar ahí y tener eso presente, ¿no? Y eso puede estar pasando ahora. Muchos hablan que si el fin del mundo, que si toman el versículo tal, o toman el salmo tal, o toman esto, o toman el otro, ¿verdad? Sí es verdad que este mundo está desbaratado, ¿no? Pero si tú has estudiado la Biblia, ¿verdad? Si tú te has dado un viaje panorámico por el Antiguo Testamento, tú te vas a dar cuenta de que la condición del hombre desde aquella época a esta época no ha cambiado. Lo único que ha cambiado es la tecnología, ¿verdad? Lo único que ha cambiado es que somos más. Pero la perversidad, el sodomismo, todo eso está igual, ¿no? O sea, yo creo que tú lees el pasaje que hablaba de Sodoma y Gomorra y tú te sientas con ojo crítico a ver lo que está pasando hoy y quizás hoy estemos viviendo igual o peor, ¿no? Claro, en el Antiguo Testamento hay mucha mitología, los ángeles, ¿no? Que se presentaban los ángeles y estos querían tomar a los ángeles para también tener relaciones con ellos, pero aquí también deben haber muchos ángeles que están manifestándose como hombres y la gente hace destrozos aquí, ¿no? Hace locuras, ¿no? Vemos gente insensata que en plena cuarentena están en las calles, no les importan los demás, no les importa la gente, no les importa nada. Entonces todo eso de verdad que es lamentable, ¿verdad? Es triste porque nosotros aquí, ustedes seguramente, estamos cuidándonos, estamos resguardándonos en nuestras casas, pero hay mucha gente que está en la calle. Entonces, al final, no sé qué tanto vale la pena nuestro esfuerzo, porque cuando salgamos a la calle vamos a seguir viendo el virus, porque esta gente sigue propagándolo, ¿no? O sea, la idea es estar en cuarentena para bajar la propagación, ¿verdad? Y cada día más el virus muera, pero no pasa, no está pasando así. Entonces uno ya no haya qué hacer para que la gente entienda. Pero todo tiene un propósito, todo tiene un propósito. Esto no está pasando por accidente,
esto no es un accidente. Y como te decía, ¿no? Mucha gente está también yéndose a los extremos. No quiero tampoco ser ni optimista ni pesimista, ¿no? Pero te digo, hay personas que hablan del fin del mundo, de que ya, ¿no? Yo te voy a decir algo, o sea, la palabra de Dios se va a cumplir hasta en el punto y la coma, eso no hay duda, ¿verdad? Pero querer decir que el mundo se va a acabar, eso no es que no sea cierto, sino que no somos nosotros los indicados o los llamados para decirlo, ¿verdad? Cuando Jesús le preguntaron, él mismo dijo que él iba a dar, o sea, habían algunas señales, ¿no? Y a mí siempre lo que lo que se me grabó, ¿verdad? De todas las cosas que se han hablado de la Biblia del fin del mundo es que Jesús dijo que para que, para que el día llegue, ¿verdad? Todas las personas que habitan en este mundo tenían que haber escuchado, aunque sea una sola vez, el nombre de Jesús, ¿no? Por lo menos una sola vez haber escuchado de Jesús, que haber escuchado una prédica de Jesús, al menos, ¿no? O sea, Él le iba a dar la oportunidad a toda la humanidad a arrepentirse, a abrir su corazón a Él. Y eso no ha llegado todavía, no ha llegado. Y Dios es sumamente misericordioso y Él nos ama a nosotros demasiado. ¿Y tú sabes por qué nos ama? Porque nosotros somos la única criatura que hemos sido creados a su imagen y en su semejanza. Entonces, cuando escuchamos a estas gente hablando esto, que el otro, aquí, que allá, tengamos cuidado, no caigamos en fatalismo o en religiosidad o en legalismo, ¿no? Centrémonos en el Señor, tengamos confianza en Dios, ¿verdad? Hagamos las cosas conforme a su voluntad. Dejemos que Dios obre, ¿no? Y si sale por ahí algún profeta, tantos profetas que han salido, yo no sé para qué mandan tantos videos y tantos audios de que si el tipo se levantó, que a la madrugada el Señor le dijo que el mar se va a salir, que la tierra se va a partir en dos. No es bíblico, no es bíblico. Vamos, ¿por qué no leemos la Biblia? ¿Por qué no estudiamos lo que Dios nos quiere decir? ¿Por qué no la leemos? ¿Por qué no la estudiamos seriamente? ¿Verdad? Pero seriamente, no es leer por leer. Hay formas de estudiar la palabra de Dios, hay métodos de hacerlo, ¿verdad? Hay mecanismos para estudiar la palabra de Dios. Entonces, ¿por qué no lo hacemos? Si tenemos el tiempo para hacerlo, ¿por qué no lo hacemos? ¿Verdad? Hagámoslo. Y Dios nos mostrará y nos dará entendimiento, nos dará esperanza, nos dará confianza, nos ayudará a darnos cuenta de las cosas, ¿verdad? A no alarmarnos de manera innecesaria, ¿no? Y también dejemos de estar enviando esos mensajes no. Lo único que hacen es mostrar lo que hay en tu corazón. O sea, lo único que hacen es no darse cuenta, oye, mira, él no tiene ese conocimiento de la palabra de Dios, ¿verdad? O Dios no sé qué es lo que está pasando, pues, ¿verdad? Mira, esta es una pandemia, ¿verdad? Y un amigo me decía, un compañero de trabajo me decía que, que nosotros éramos afortunados. Y yo le dije, qué raro, ¿no? Afortunados. Sí, nosotros somos afortunados porque somos una generación que ha vivido una pandemia mundial. Imagínate, nosotros somos testigos de cómo el mundo entero se ha parado. Eso no ocurre así nomás. Eso no es normal, no es común, ¿verdad? Nosotros somos privilegiados en eso porque hemos podido ver el poder de Dios, ¿verdad? Ver la naturaleza. Y cuando salgamos de esto, más todavía, vamos a ver cómo Dios obra, ¿no? Mira cómo la naturaleza se está
repotenciando, ¿no? O sea, a pesar de esto también hay que darle gracias a Dios porque gracias a esto de repente la tierra toma nuevos aires, nueva vida, ¿no? Y solamente tú ves la televisión y tú ves las noticias como las aves se están volviendo, las playas, se ven delfines, el río Ritma, mira cómo está blanquito, está transparente, imagínate, ¿quién iba a imaginarse ver el río Ritma así? Inclusive, estaba viendo una noticia que hasta está saliendo verdor, está creciendo verdor en las ciénagas, a las orillas del río, ¿no? Y cuántas cosas más no estarán ocurriendo en el interior del país y en el mundo entero. Entonces, otra cosa que llama la atención y que en estos días lo comentaban, y era que tú sales a tu balcón o sales a tu ventana en la noche y tú ves un cielo estrellado en Lima, que parece que todos los días va a llover, ¿ah? Todos los días un cielo tapado y ahora tú ves un cielo esplendoroso, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Ya no hay smog, no hay contaminación, no hay contaminación en los ríos, la naturaleza está feliz, la naturaleza está gozosa. Entonces también hay que verlo con esos ojos espirituales. Sí, estamos haciendo un sacrificio, un gran sacrificio, ¿no? Y como hijos de Dios, bueno, nosotros estamos aceptando su voluntad, ¿verdad? Pero también estamos siendo responsables y nos estamos cuidando, ¿no? Yo a veces pienso, esto es como el día aquel, ¿verdad? En que en las plagas de Egipto, Moisés le dijo al faraón, ¿verdad? Que todos sus primogénitos, sus hijos, iban a morir, ¿no? Y le mandó a decir al pueblo de Israel que en el arco de las puertas de su casa lo llenaran con la sangre del cordero, ¿no? Y todo eso. Y que iba a pasar la muerte iba a pasar y en la puerta de la casa que viera esa señal seguiría de largo y no entraría. Yo a veces pienso que eso es lo que está pasando. Nosotros que somos hijos de Dios somos obedientes, ¿verdad? Somos responsables, porque el Señor nos pone eso en nuestro corazón. Y estamos resguardaditos en nuestras casas y cuando salimos para lo necesario, para alimentarnos, para comprar comida, ¿no? Y de nuevo regresamos y así estamos. Y el Señor nos está cuidando porque estamos siendo obedientes, ¿verdad? Y la obediencia es lo que Dios también ve, ¿no? Entonces, esto era parte del mensaje que quería hoy darles, ¿verdad? Pero quiero hablarles un poquito, ¿verdad? De una palabra que en estos días fue un devocional, pero que a mí me impactó mucho, me encantó la palabra, me habló bastante la palabra, ¿verdad? Y reafirmó cosas que yo también ya estaba sintiendo, estaba viendo, ¿no? Y es sobre el querer y el hacer, ¿no? ¿Y cuál es la carrera a la cual el Señor nos ha llamado, ¿verdad? Entonces te voy a leer, ¿verdad? Filipenses 2, versículo 13. Te lo voy a leer en la Reina Valera y después vamos a leer otras versiones para poder entrar un poquito más en esto, ¿no? Y este es lo que dice la palabra de Dios. La palabra de Dios dice, porque Dios es el que en vosotros obra, así el querer como el hacer. Voy a repetirlo. Porque Dios es el que en vosotros obra, así el querer como el hacer por su buena voluntad. Vamos a orar un momentico. Padre amado Señor, gracias te doy por este privilegio que me das de estar aquí delante de tu iglesia, Señor.
Gracias por permitirme, Señor, una vez más poder hablar tu palabra, mi Dios amado. Queremos pedirte, Señor, que seas tú tomando el control de este mensaje, que seas tú poniendo en mi corazón, en mi pensamiento y en mi boca tu palabra, Señor. Yo solo soy tu instrumento, Señor. Sé tú dirigiéndote a tu pueblo, Señor, a tu nación santa, Señor, a tu iglesia, Señor. Trae entendimiento, trae sabiduría a sus vidas, Padre. A mí también, mi Señor, para que podamos recibir esa palabra, Señor, y podamos ser fieles a tu palabra en el nombre de Jesús. Ahora te la voy a leer en otras versiones para seguir ahondando más en este tema, ¿no? Y dice, este mismo Filipenses 2:13 en la NTV, Nueva Traducción Viviente, y dice así: pues Dios trabaja en ustedes y les da el deseo y el poder para que hagan lo que a Él le agrada. Mira lo que dice. Pues Dios trabaja en ustedes y les da el deseo y el poder para que hagan lo que a Él le agrada. Y en la traducción lenguaje actual dice, porque es Dios quien los motiva a hacer el bien y quien los ayuda a practicarlo. Y lo hace porque así lo quiere. ¡Wow! Porque es Dios quien los motiva a hacer el bien y quien los ayuda a practicarlo. Y lo hace porque así lo quiere. Perdón. Bueno, aquí vemos, ¿verdad?, que Dios es el que nos inspira o el que nos dirige, ¿verdad?, a hacer y a querer hacer las cosas, ¿verdad? Es Dios el que nos lleva por ese camino, por ese proceso de santificación, ¿verdad? Y esto lo único que nos puede decir es, ¿verdad?, que es un reflejo de la condición espiritual que cada uno de nosotros tenemos y cuál es nuestra relación con Dios, ¿cierto? O sea, cuando nosotros vemos a una persona haciendo X o determinadas cosas, tú puedes darte cuenta qué hay en su corazón, ¿verdad? ¿Quién está gobernando su vida? ¿Quién está gobernando su corazón? ¿O lo está gobernando Dios o no lo está gobernando Dios? Y el deseo de todo cristiano es que la voluntad de Dios se haga en nuestras vidas. Y para que la voluntad de Dios se haga en nuestras vidas es porque Dios está gobernando nuestras vidas y Dios está dictaminando nuestras cosas, nuestro hacer, ¿no? Nuestro querer y nuestro hacer, ¿no? Entonces, cuando nosotros vemos personas que están en otra onda, tú simplemente te das cuenta, oye, mira, Dios parece que no está obrando en la vida de esa persona. Y eso es una herramienta que nos da, ¿no? A mí el Señor desde muy temprano en este caminar con Dios me dio ese entendimiento, me dio ese discernimiento, ¿no? Y yo lo utilizo mucho porque yo he predicado a mucha gente y hay un montón de gente que ha recibido a Cristo cuando yo he conversado con Él. Y una de las cosas que yo siempre veo, yo busco primero hacer amistad con cualquier... Yo te quiero decir que a un montón de gente que yo no conozco, que he conocido ese día, les he predicado y han recibido a Cristo. ¿Pero por qué? ¿Por qué lo he hecho? Primero porque ha sido la voluntad de Dios, ¿no? Pero también el Señor me ha dado a mí el discernimiento para yo darme cuenta la condición en la que está la persona, ¿verdad? Y el problema en el que está la persona. O sea, no es que yo le voy a llegar de frente y le voy a decir, oye, mira, ven para acá, vengo a hablarte de Jesús. No, nada de eso. Mira, yo le he predicado a soldadores, a albañiles, a todo tipo de personas. Le he predicado hasta al gerente general de una empresa. Yo no me he detenido. A mí, el que me abre la puerta, yo le he entrado, ¿verdad? Pero fíjate, yo me pongo a conversar con esa persona
Y empezamos a conversar de su trabajo, ¿no? Yo a veces yo me documento de cosas para poder tener temas de conversación. Y yo converso de su trabajo, de su actividad, de su medio ambiente. Y empiezo a preguntarle por él, ¿no? Por su familia. Y oye, qué bueno, ¿cuántos hijos tienes? ¿Y qué haces? ¿Y cómo te va? ¿Y cómo están tu familia, tus hijos? Oye, tu familia va a estar chévere contigo. Eso, todas esas cosas, ¿verdad? Y de repente, pero siempre estoy prestándole atención, con mis oídos abiertos, y de repente escucho algo, me dice algo que es un dolor o algún problema, alguna preocupación o algo que le está causando alguna tristeza. Y es ahí cuando el Señor me da el entendimiento, me da el discernimiento. Y ahí es cuando yo entro, ¿verdad? ¿Por qué? Porque yo estoy conversando con Él, pero también estoy escuchando cómo está su corazón, cómo está la condición de su vida, de su corazón, cuáles son sus problemas, qué es lo que le aqueja, ¿verdad? Y entonces yo ¿qué es lo que le voy a dar? Le voy a dar una palabra de esperanza, una palabra de ánimo, una palabra de fe, ¿entiendes? Yo lo que voy es a fortalecerlo, a traerle una buena noticia, ¿no? Entonces, esta palabra nos enseña eso, ¿verdad? A entender cómo están las personas, ¿no? Cuando una persona está verdaderamente caminando de la mano de Dios, como tú, como yo, que somos cristianos, ¿verdad? Y nuestros actos y nuestras acciones, sin lugar a dudas, van a ser conforme a la voluntad de Dios, ¿no? Porque su buena voluntad es agradable y perfecta. Vamos a ser buenos cristianos. Y yo, por ejemplo, todos los días eh, mira, yo trabajo, ¿verdad? Tengo horario regular de trabajo, pero yo al mediodía empiezo a leer mi devocional, llego en la noche a estudiarlo, a prepararlo, si me da el tiempo lo grabo, al día siguiente me levanto a las 5 de la mañana, entro a mi altar de oración, si no he grabado el audio lo grabo, busco canciones para poner canciones que estén relacionadas al mensaje que estoy dando, y así lo vengo haciendo miren, mis hermanos, tengo 5 años ininterrumpidamente todos los días haciendo mi devocional, ¿verdad? Y desde el año pasado, desde julio del año pasado, he agregado los videos. Pero el Señor me puso esto hace años y lo vengo haciendo, ¿verdad? Él me puso ese querer cómo hacer. Después me puso a estudiar en el Instituto de Líderes Cristianos. Ahora estoy estudiando también, o sea, no solamente estoy haciendo mis devocionales diarios, sino también estoy estudiando y estoy trabajando. El Señor me pone ahora para desarrollar el ministerio. Ahora trabajo, hago mis devocionales, estudio en el instituto y hago mis prédicas. Y ocupo tiempo pensando en cómo puedo eh, eh, agregar un granito de arena a la iglesia, ¿no? Entonces, es la voluntad de Dios. Entonces, ¿por qué? Porque yo le pido al Señor que su voluntad se haga en mi vida, que yo quiero hacer buena obra. Entonces, cuando nosotros vemos cristianos que son salvos, que se dicen salvos, y están estáticos, solamente están eh, engordando, algunos desobedientes, otros apáticos, ¿no? Entonces yo digo, ¿realmente han entendido el mensaje de la palabra de Dios? ¿Realmente están conscientes, están claros en lo que Dios está pidiendo? Porque Dios en su palabra es muy claro, o sea, más claro que el agua no puede estar. Entonces no hay un buen entendimiento o quizás cuando buscaron de Dios no había arrepentimiento, sino solo remordimiento. Eso también hay que estar claro. Entonces, cuando vemos cristianos así, uno dice, bueno, que algo está pasando en ellos, ¿no? Puede ser que
hay algún problema de conocimiento de la palabra de Dios, o un problema de entendimiento, ¿no? O simplemente no están estudiando, no están leyendo la palabra de Dios, ¿no? Se comportan con orgullo, imagínate, no reconocen cómo Dios obra en la vida, ¿no? O sea, no le dan esa santidad a los ministerios de la iglesia, ¿no? ¿Cuáles son los ministerios? Son 5, ¿no? No le dan ese verdadero valor, ¿no? Yo cuando un pastor está en el culto hablando, yo para mí quien está hablando es Dios, ¿verdad? Porque si Él es un hombre de Dios y Él está entregado a Dios, quien está dirigiéndose a mí es Dios. Entonces hay cosas espirituales que uno debe buscar de la palabra de Dios para que Dios lo nutra de eso, ¿verdad? Entonces fíjate bien, dice aquí, ¿no? Dios es quien salva, ¿no? Si Dios te ha salvado, Él te ha salvado por medio de la fe, ¿no? O sea, no por las obras, porque hay como un trabalengua, ¿no? La fe no es por obra, sino por gracia para que hagas buena obra, ¿verdad? Dice así, ¿no? Efesios 2, 8, 9, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. ¿Cierto? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Esto quiere decir de que no son las obras, no es tu propio esfuerzo el que te va a salvar, no es lo que tú creas que estás haciendo bien lo que te va a salvar. La salvación te la va a dar la fe que tienes en Jesús, la fe que tienes en la palabra de Dios, la fe que tienes en Dios. Ella es la que te va a salvar, ¿cierto? Es así, ella es la que te va a salvar, no lo que has venido haciendo. Porque si fuera por lo que tú has hecho, entonces tú te estarías igualando a Dios, diciendo, mira, yo mismo puedo salvarme, o sea, yo tengo la capacidad de salvarme. Entonces, no es el Dios de esta Biblia, es otro Dios al que tú estás haciendo referencia, ¿verdad? El Dios de esta Biblia, el Dios de mi Biblia, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob y de tantos más, ¿verdad? Él nos dice que la fe, la salvación es un regalo que Él nos da. ¿Y para qué nos da esa salvación? Para que nosotros hagamos la obra de Él en este mundo, ¿verdad? Cuando Él nos salva, su Espíritu viene a nuestras vidas y nosotros somos, vamos a decirlo así en términos comprensibles, somos sus soldados, somos su ejército, somos sus esclavos. Y nosotros vamos a empezar a hacer la obra de Él. Él a través de nosotros va a hacer su obra, ¿no? ¿Y cuál es la obra principal? Es expandir el reino de Dios, ¿verdad? Engrandecer el reino de Dios. Esa es la obra. Y lo hacemos a través del Evangelio, de predicar el Evangelio, ser testigos de Jesús, que Jesús nos da bastante información para nosotros ser sus testigos y hablar con fundamento, con convicción de eso. Esa es la buena obra a la que Él nos llama. Pero si nosotros vemos a los cristianos parados, congelados, detenidos, entonces tú dices, ay, realmente este versículo del querer como el hacer está reflejado en la vida de este hermano. No lo está. No lo está. O sea, entonces algo está pasando. Algo está pasando. No hay un verdadero caminar con Dios. O sea, miren mis hermanos, yo les voy a decir algo. Cualquiera puede aprenderse los versículos de la Biblia. Cualquiera puede memorizarlos y aprendérselos. Pero realmente cualquiera puede entenderlo. Cualquiera puede internalizarlo en su corazón. Y a cualquiera puede esa palabra transformarlo. No. Solamente va a transformar a aquellos que tienen al Espíritu Santo en su vida. Y aquellos que han decidido tener ese caminar con Dios. Aquellos que se están dejando llevar
por Dios. Ellos son los que van a ser transformados y cambiados y van a cumplir todo lo que dice la palabra de Dios, porque ella es la que transforma. Entonces tengamos cuidado con eso, ¿verdad? Calvino, ¿verdad? Que era vamos a decirlo así, un padre de la iglesia, ¿no? Él decía que la fe sola salva, pero la fe que salva no está sola. La fe que salva no está sola. La verdadera fe no está sola. La verdadera fe que salva tiene obras. ¿Y por qué? Porque esa verdadera fe ha recibido a Cristo en su corazón. Esa verdadera fe camina en el Señor porque el Espíritu Santo está obrando ahí. Y entonces esa verdadera fe que está salvando está produciendo fruto, está produciendo obra, ¿no? Entonces, y si el mismo apóstol Santiago lo decía, ¿no? Así también la fe, si no tiene obras, está completamente muerta, ¿no? Si la fe, si no tiene obras, está muerta. O sea, ¿cuál es tu fe sin obra? O sea, ¿dónde está tu fe? O sea, porque si tú tienes fe, Dios va a obrar en tu vida. Si tú tienes fe, ¿verdad? El Espíritu Santo va a derramar sus frutos en tu vida. El amor de Dios va a crecer en tu vida y vas a hacer cosas. Pero si no haces cosas, entonces ¿de qué fe estás hablando? ¿No? Todos quieren escuchar de la palabra de Dios, todos se quieren sentar en primera fila para escuchar la palabra de Dios, pero no hay ese mover, no hay ese mover. Y no me estoy refiriendo a ustedes, estoy predicando en general, para que ustedes también se den cuenta, para que ustedes también puedan ver a su alrededor y ver a otros que se dicen cristianos, ¿no? Y no tanto para juzgarlos, sino para ayudarlos, ¿verdad? Porque bien, entendiendo tú la condición de esa persona, tú puedes ayudarlos, predicándole la palabra de Dios, viendo dónde están esas carencias, ¿verdad? Y poder animarlos a que vengan, a que hagan las cosas correctamente como dice el Señor, ¿verdad? Solo Dios ve nuestros corazones y Él sabe lo que está pasando, ¿verdad? Eso es por un lado. Por otro lado, ¿verdad? Y para no ser tan largo, voy a leerles el Hebreo capítulo 12 y los 2 primeros versículos. Y dice así: por lo tanto, ya que estamos rodeados de una enorme multitud de testigos de la vida de fe, ¿verdad? Quitémonos todo peso que impida correr, especialmente el pecado que tan fácilmente nos hace tropezar. Y corramos con perseverancia la carrera que Dios nos ha puesto por delante. Esto lo hacemos al fijar la mirada en Jesús, el campeón que inicia y perfecta nuestra fe, y perfecciona nuestra fe. Debido al gozo que le esperaba, Jesús soportó la cruz, sin importarle la vergüenza que está representada. Ahora está sentado en el lugar de honor junto al trono de Dios. Bueno, tenemos muchos testimonios de hombres de fe, ¿no? Vamos a leer el capítulo 11 de Hebreos y ahí hay una lista grande, empezando por el padre Abraham, el padre de la fe, Moisés, Daniel, David, el otro. Hay un montón, o sea, hay muchos testigos, muchos ejemplos, y no son simples espectadores, ellos son quienes están testimoniando cómo es un hombre de fe, ¿verdad? Pero también nos dice que hay un pecado y se está dirigiendo a ti y a mí, a los cristianos, no se está dirigiendo a los gentiles, a los que no creen en Dios, en Jesús, se está dirigiendo a nosotros. Nos dice que hay un pecado que nos impide correr esa carrera que Dios nos ha llamado. Corramos con perseverancia la carrera de Dios, ¿verdad? Pero hay un pecado, hay algo que nos impide correr. Y por eso muchas veces, como dije anteriormente, vemos cristianos, ¿verdad?, que están sentados y no hacen nada. ¿Y sabes cuál es ese pecado? La incredulidad. Leemos, estudiamos, pero no creemos en el poder de Dios, en el poderoso poder de Dios. Mira cómo Dios llevó con poder a Jesucristo, cómo el Espíritu Santo,
lo llenó de poder, lo sacó del desierto, que estuvo durante 40 días con poder. Y gracias al poder del Espíritu Santo es que el ministerio de Jesús fue como fue. Y los milagros que hizo Jesús fue a través del Espíritu Santo. ¿Por qué? Jesús era Dios, pero Él se despojó de toda su gloria de Dios para hacerse hombre. Y fue el Espíritu Santo el que lo llenó de poder. Y lo llevó por todo ese ministerio y hizo señales, prodigios, maravillas a través del Espíritu Santo. ¿Verdad? Jesús no necesitaba creer porque Él era Dios. Simplemente el Espíritu de Dios obraba en la vida de Él hecho hombre. Ese mismo Espíritu está en nosotros. Y si queremos que ese Espíritu obre en nuestras vidas, debemos creer. O sea, esa incredulidad la tenemos que soltar. De lo contrario, Dios no va a poder obrar en nuestras vidas, no se va a poder reflejar su voluntad en nuestras vidas, ¿verdad? Correr esa carrera, ser protagonistas, ¿verdad? Y aquí hay algo que me gusta, ¿no? Y nuestro ejemplo es Jesús, dice así, ¿no? Esto hace fijar nuestra mirada en Jesús, el campeón que inicia y perfecciona nuestra